diplomado en el marco de la realización del Plan Institucional de Capacitación de la URT 2024. Eh, Le damos también muchas gracias a la docente del día de hoy, nuestra invitada pues especial, la doctora Pilar Mendoza, con la que vamos a estar trabajando pues en la jornada de hoy hasta las 12 según los cumplimientos de nuestra agenda. Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y espero que sea una jornada agradable, llena de conocimientos, bastante constructiva y productiva para los presentes. Entonces, sin más, le doy la palabra a la doctora Pilar Mendoza para que inicie la jornada de hoy. Muchas gracias y aquí estaremos pendientes a lo que requieran. Buenos días, buenas tardes desde Alemania. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, buenos días. Bueno, Buenos días. buenas. Sí, como primero que todo me quiero presentar y empezar por decir que estoy en Alemania. Entonces, en mi caso digo buenas tardes, porque aquí ya son las 3 de la tarde. Eh, y bueno, entonces como ya me presentó la compañera Karina, soy Pilar Mendoza. Eh, ya digamos que me considero migrante porque vivo fuera de Colombia hace más de 20 años. En Colombia hice mis estudios en comunicación social y luego me fui a Francia a estudiar sociología. Allá me doctoré y ahora ya por temas familiares vivo en Alemania desde hace más de 10 años. Pero digamos que en toda esta trayectoria mi forma de estar conectada con Colombia ha sido a través de la investigación. Entonces, principalmente desde el proceso de paz, me metí, digamos, de cabeza a este tema y particularmente en todo el tema de memoria, de construcción de memoria. Entonces, me vinculé a la Universidad de Goethe, de aquí de Frankfurt. En Frankfurt particularmente es donde estoy, y aquí nació el famoso escritor Wolfgang Amadeus Goethe. Entonces, todo en Frankfurt se llama Goethe, incluida la universidad. Entonces, yo trabajo en la Universidad de Goethe pues, en el área de América Latina, pero por supuesto que mi eje de análisis es Colombia y concretamente el proceso de paz en cuanto al campo de la memoria. Dicho esto, pues creo que tal vez para todos ustedes eh, es posible que los temas que vamos a tratar, que ya ahora vamos a verlos en detalle, ustedes, seguramente muchos de ustedes los conocerán mejor que yo, por el simple hecho de que están allá en el terreno, viven en Colombia, en diferentes regiones, mientras yo pues estoy un poco descontextualizada por estar por fuera. Y en esa medida yo les pido que participen. O sea, creo que una manera de dinamizar estas clases y estos diplomados es a partir del diálogo, y es una de las cosas de las que vamos a hablar durante toda la clase, de la importancia de las relaciones horizontales y del diálogo de saberes para que avancemos, digamos, como sociedad. Entonces, por un lado les pido eso, y por el otro lado el hecho de estar en Alemania significa también tener otra perspectiva, ¿no? Ustedes saben bien que en Alemania el tema de la memoria justamente ha sido un tema fundamental luego del Holocausto judío. Eh, digamos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo, aquí yo ya estoy entrando un poco en materia, pero es para contextualizar por el hecho de estar en Alemania. Hubo un periodo luego de la Segunda Guerra Mundial en el que nadie hablaba de lo que había pasado, ¿sí? Nadie, era como el tabú, el silencio total, y más allá de la negación era no hablar de lo que había ocurrido. Y solo más o menos 10 años después, ya hacia los años 50, se empezó a hablar de la guerra y de todo el horror que había pasado en Alemania
a través de la literatura. Entonces, todo esto empezó a través de la literatura y poco a poco se fue dando la importancia que requería el tema de la memoria hasta llegar a temas como el juicio de Nuremberg, del que vamos a hablar aquí, en donde los victimarios tuvieron que reconocer sus violaciones a la población de manera masiva y sobre todo frente a las víctimas. Entonces, digamos que estoy en un contexto geográfico e histórico en el que la memoria ha sido fundamental y a pesar de todo eso, en este momento de la actualidad, tanto de Alemania como de Europa, hay tendencias digamos, de resurgimiento de las derechas y por ejemplo, hace una semana hubo elecciones europeas y las derechas tanto de Alemania como de Francia y de varios países subieron enormemente y todo esto en una política de rechazo a la migración. Entonces, digamos, uno siente que hasta dónde se llegó el proceso de memoria ha sido, digamos, eficaz, ha sido suficiente, porque en la actualidad vemos que nuevamente como que brotan estos comportamientos xenofóbicos. El tema de la guerra con Israel y Gaza ha exacerbado todos estos sentimientos escondidos. Y todo eso para decirles la importancia que tiene la memoria y el reconocimiento de la historia desde todas las voces para poder superar los horrores a los que las sociedades tenemos que vivir, y, desafortunadamente. En ese contexto ya para que ustedes ubiquen un poco desde dónde estoy hablando, repito, seguramente lo que vamos a hablar, muchos de ustedes lo conocerán mejor que yo. En esa medida los invito a que intervengan, complementen, refuten. Ojalá tengamos una buena participación porque, como repito, esto se trata de un diálogo. Obviamente yo tengo preparado la charla también vamos a mostrar algunos videos, algunos audios, pero los invito desde ya a que por favor participen. Pueden interrumpir, pueden escribir por el chat. Nuestros compañeros de la Universidad de Cartagena nos van a apoyar técnicamente y bienvenidos sus intervenciones. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Le puse a la charla así como a manera general archivos y construcción de memoria en Colombia. Como otra cosa que tengo que aclarar también ya en materia. Entiendo que aquí la mayoría o casi todos son funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. La última parte de esta charla, yo ya entro en ese tema. Además tenemos un documental que no sé si todos conocen, que se llama Un Asunto de Tierras, que es justamente, se lo grabó una realizadora colombiana, justamente en el momento en el que se aprobó la ley de restitución. Entonces me parece muy ilustrativo, vamos a ver algunos apartes, pero esto por decir que este tema, pues yo primero no soy experta en el tema de tierras, voy a hablar más bien de la importancia de los archivos para la unidad de tierras y en general para los archivos y la memoria histórica de Colombia. Entonces, simplemente aclarar eso, ¿no? También en el diplomado hay una segunda parte, creo que es el martes, en la que ya se va a ahondar mucho más a fondo sobre este tema. Entonces, pues yo me voy a limitar principalmente a un tema más conceptual y las perspectivas desde donde se ha construido la memoria en Colombia. Entonces, bueno, si quieres pasa la diapositiva para mostrarles. Laura. Siguiente diapositiva. ¿Me estás escuchando? ¿Qué será? ¿Sí me oyen? Porque no. Sí, profe. Sí, se escucha, doctora. Ah, bueno. Sí, No, profe. la anterior diapositiva para eso, ahí. Bueno, entonces,
La charla está dividida en 3 partes. Después de cada parte vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Si por algún momento, alguna circunstancia, el tiempo no nos cuadra, eso dependerá de cómo yo voy desarrollando los temas y si me, como decimos allá en Colombia, en Bogotá, si me encarreto mucho con los temas. Pero la idea es que después de cada parte vamos a hacer una pausa de 10 minutos, pues para no tornar esto tan pesado. La primera parte, entonces vamos a hablar del proceso de construcción de memoria en Colombia. Si puedes un poquito más grande para no tener que ponerme las gafas. Y no sé qué tal están viendo los demás, las otras gafas, porque a estas alturas uno ya usa 2 gafas. ¿Lo puedes ampliar un poquito? Bueno, igual yo tengo aquí mi otra pantalla también. Bueno, entonces, la primera parte vamos a hablar concretamente del proceso de construcción de memoria en Colombia, para lo cual también siempre hay que hacer un contexto histórico, político, social. Repito, así ustedes conozcan muchas cosas de las que voy a hablar, no sobra repetirlas, sobre todo en nuestro país tan complejo. En la segunda parte vamos a aterrizar en el modelo de justicia transicional, que tiene todo que ver con los procesos de construcción de memoria, y ahí concretamente vamos a hablar del informe de la Comisión de la Verdad y de los archivos de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí podemos ver algunos ejemplos de archivos que desarrollaron en el sistema integral. Y la última parte ya nos vamos a concentrar en los archivos en general, ¿no? Y yo quiero mostrar la diversidad de archivos que tenemos en Colombia, no solamente en Colombia, sino romper con la mirada historicista de los archivos. Ahora estoy oyendo como un eco. Bueno, romper con la mirada historicista de los archivos, de pensarlos siempre como las carpetas en los anaqueles de una biblioteca. Vamos a mirar desde dónde se puede, las diversas maneras de las que se puede concebir un archivo. Vamos a ver algunos ejemplos y al final de todo esto vamos a hablar de los archivos de la Unidad de Restitución de Tierras. Ahí, en ese punto, como ya les dije, yo solo voy a aproximarme un poco al acervo cultural que ha podido recuperar la Unidad de Tierras y vamos a mostrar partes del documental de cómo se ha llevado este proceso. Entonces, si quieres, pasa la diapositiva. Bueno, importantísimo desde dónde estamos hablando, ¿no? Cada vez que uno quiere abordar un tema, hay que posicionarse desde dónde me posiciono yo. Mis investigaciones y digamos que en las ciencias sociales en los últimos tiempos el enfoque interseccional y decolonial han tomado toda la fuerza, afortunadamente, porque ¿de qué se trata el enfoque interseccional y decolonial? Yo casi no veo, voy a mirar mejor mis diapositivas aquí porque la verdad veo muy pequeñito ahí. Bueno, mirar cualquier problemática social desde el enfoque interseccional y decolonial significa entender que las relaciones, que hay una desigualdad estructural en las relaciones sociales. Y las desigualdades sociales no solamente se tratan de una desigualdad económica, que normalmente nosotros solemos ver así, no, lo que pasa es que hay ricos y pobres y la desigualdad se manifiesta ahí, y por supuesto que es así, pero este tipo de desigualdades hay que mirarlo desde un enfoque holístico, digamos, amplio e integral. ¿Y esto qué significa? Que hay que mirarlo desde la diferenciación de clases sociales, pero también desde la diferenciación entre los géneros. Tenemos muy claro que la participación de las mujeres en la sociedad ha sido históricamente marginalizada y que vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, las desigualdades sociales tienen todo que ver con el acceso a los bienes, a las posiciones sociales,
al mercado laboral, las desigualdades de poder en general. Y, por supuesto, algo de lo que vamos a hablar recurrentemente en esta charla es en cuanto a los grupos étnicos. Entonces, sabemos que la población indígena, la población afrocolombiana, los campesinos, principalmente ubicados en las regiones, en los territorios del país, más allá de las ciudades, territorios rurales y en general en la compleja geografía colombiana, los grupos étnicos han sido históricamente marginalizados y víctimas no solamente del conflicto y de la distribución económica, sino también del acceso a la educación, a la salud, etc. Entonces, tenemos que pensar las desigualdades sociales desde esta perspectiva y, por supuesto, como ya mencioné, las desigualdades socioterritoriales que tiene que ver con la geografía del país. Entonces, este cuadrito nos muestra un poco la complejidad de las desigualdades sociales y pensarlas mucho más allá de una redistribución económica. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con este mismo contexto y con la perspectiva que les menciono de pensar desde la interseccional y desde lo decolonial, ¿qué quiere decir pensar desde lo interseccional? Romper con el concepto de que la desigualdad social es solamente económica, sino mirar que todos estos grupos que acabo de mencionar y que todas esas desigualdades están entrecruzadas por el acceso a los diferentes servicios que debería garantizar un Estado y que esto se diferencia de acuerdo al tipo de población. Este tipo de desigualdades en Colombia tenemos claro que empezaron con la colonización, o sea, esto no es un fenómeno del actual conflicto armado, sino que justamente la población indígena y afrodescendiente ha sido históricamente discriminada. Entonces hay que pensar, por eso la importancia de la perspectiva decolonial, ¿no? Y que, repito, está tomando fuerza en el mundo, afortunadamente, y que se trata de invertir el discurso, ¿no? De invertir el discurso hegemónico y pensar las nuevas narrativas, las nuevas representaciones del mundo y con esto la participación política desde abajo hacia arriba. También tenemos que tener muy en cuenta que el conflicto colombiano es muy multidimensional. Es decir, tenemos muchos conflictos en uno, ¿sí? No tenemos solamente una guerra entre la exguerrilla de las FARC o actualmente con la guerrilla del ELN, sino que hemos tenido todo tipo de violencias que, digamos, en las ciencias sociales se habla del continuum de violencias. Colombia vive una violencia continuada. Y esto, como ya menciono, con una raíz fuerte en la colonización española y que a lo largo de los siglos ha tenido diferentes ciclos o diferentes, digamos, olas, ¿no? Podemos hablar de la lucha por la independencia, en el siglo XIX de las numerosas guerras civiles, luego ya en el siglo XX, comienzos del siglo XX, la lucha por el poder entre liberales y conservadores. Esto ocasiona el surgimiento de las guerrillas. La existencia de las guerrillas ocasiona el surgimiento de los grupos paramilitares. Entra el narcotráfico a jugar un papel definitivo en el conflicto armado porque se mete en todos los poros de la sociedad. Colombia, por ser un país demasiado rico en recursos naturales, ha sido víctima del extractivismo. Por ejemplo, Alemania le compra carbón a Colombia desde hace varias décadas. En este momento, antes de que empezara el conflicto entre Rusia y Ucrania, estaba previsto suspender el uso del carbón aquí en Alemania, todo tipo de producción de energía. Pero con el conflicto de Rusia, pues Alemania se ve prácticamente impedida de
determinar el uso del carbón, o sea que eso volvió a quedar en veremos, y el carbón sigue siendo para Alemania una fuente principal extraído desde Colombia, ¿no? Entonces, mientras Alemania en algunos aspectos apoya el proceso de paz, diferentes proyectos productivos, también a nivel de medio ambiente, digamos que por ser un país, una potencia mundial, Alemania aporta en muchos aspectos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, con el carbón sigue siendo pues uno de los principales compradores, ¿no? Y bueno, solamente si miramos el problema de La Guajira, ya uno dice, ¿qué pasa aquí? O sea, hay cosas que en cuanto al extractivismo, la única explicación o solución más bien a la explotación de los recursos naturales es pues que el capitalismo como está concebido pues tiene que cambiar. Por eso digo que a veces me emociono mucho con ciertos temas y no sé hasta cuánto tiempo me voy a demorar por cada diapositiva, pero ahí quería hacer como el paréntesis teniendo en cuenta pues que Alemania sigue comprando carbón a Colombia y sigue siendo una contradicción frente pues al problema medioambiental que estamos viviendo. Bueno, como ya mencionaba, el narcotráfico lo que ha producido es se ha metido, se ha colado en todos los poros de la sociedad. Y en este momento de Colombia, más allá de que yo sea una analista del conflicto, todos podemos, para todos es claro que después de la desmovilización de las FARC y de varios grupos paramilitares, lo que hay es un entramado de grupos criminales, de actores armados, un entramado entre todos ellos, relaciones, digamos, de luchas por el poder territorial, principalmente el Cauca en este momento está demasiado grave. Si hay alguien del Cauca aquí nos puede de pronto contextualizar un poco la situación. Pero pues cuando se habla de un conflicto multidimensional, por eso estoy mencionando cada una de estas problemáticas, porque esto es el resultado de que Colombia sea uno de los países más desiguales de toda América Latina, en donde la mayor expresión de esa desigualdad en Colombia se ve en la redistribución de la tierra. Hay el índice de Gini, no sé qué tan actualizado esté, pero de todos modos es muy actual, que está en el 0.89%, donde el 1% es el peor nivel, y quiere decir que la concentración de la tierra está en muy poca, en una porción muy pequeña de la sociedad, en la mano de clanes políticos, élites rurales, y pues esto con respecto justamente al tema que les compete a ustedes, principalmente de la unidad de tierras, pues es un tema definitivamente pues que hay que tener demasiado claro, y no solamente demasiado claro, sino es como la cereza del pastel, ¿no? Y que ahí es donde nos tenemos que concentrar para entender el conflicto colombiano actual y lo que hay que combatir. Sí, ¿pasas la diapositiva, por favor? Bueno, entonces, hecho este contexto que repito, yo sé que ustedes conocen muy bien y que si alguno quiere intervenir, bienvenido, porque no, porque estando ustedes allá seguramente podrán tener complementos a lo que yo estoy diciendo, pero me parecía muy importante que desde esta perspectiva de la que voy a repetir varias veces, interseccional, decolonial, desde pensar la construcción tanto de la sociedad como de la memoria y de la paz misma, desde abajo, quiere decir desde abajo significa desde los territorios, significa desde la periferia hacia el centro, o sea, hay diferentes categorías en las que podemos pensar cómo se construye el país, y claramente en un país con el conflicto, con el largo conflicto, con la continuidad de violencias a la que ya me he referido,
siempre la pregunta es, ¿por qué este país resiste a tanto conflicto? ¿Qué es lo que hace que este país, de todos modos, a pesar de todo, pues existe? Simplemente la sociedad existe con todos los flagelos, pero es un país que de todos modos está en movimiento, está en producción. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces ahí, por esto es la perspectiva desde la construcción desde abajo, aquí le pongo yo memorias desde la periferia, porque es otra categoría, ¿no? Desde la periferia hacia el centro. Entonces, es la perspectiva que me interesa mirar. La población en esa desigualdad de la que estaba hablando, ya no solamente se habla de las clases sociales divididas entre pobres y ricos, sino que hay una amplia población en vulnerabilidad que no está clasificada en las estadísticas dentro de la pobreza, porque responde a sectores marginales, comunidades étnicas, y que viven principalmente de la informalidad. Ahí las mujeres, por ejemplo, es una proporción mayor dentro de la informalidad, que está en el 60%, pero la informalidad en el país puede alcanzar un 50% y mayor en las mujeres. Entonces, esta población en vulnerabilidad, digamos, o periférica, o marginalizada, o excluida, aunque a mí no me gusta tanto la expresión excluida, porque yo justamente cuestiono, no están excluidos. Esta población participa activamente en la producción social, económica, política del país, pero desde una posición o de alteridad o de marginalización, ¿sí? Pero no de exclusión. Esta población resulta que ha sido actor principal en la construcción de procesos de memoria del país, paralelamente al conflicto armado. Entonces, por ejemplo, en países del Cono Sur como Argentina, Chile, donde hubo dictaduras, el proceso de construcción de memoria se da una vez termina la dictadura. Cae la dictadura y entonces, o como ya mencioné, aquí en Alemania, ¿no? Para la guerra y empieza todo un proceso como de reparación, de reorganización del país, y ahí entonces toma un papel protagónico, entra el campo de la memoria en acción. Pero resulta que nosotros, por vivir en una continuidad de violencias, construimos memoria paralelamente al conflicto armado. Como bien nos está pasando en este momento, se terminó el conflicto con las FARC, pero no el conflicto colombiano. Entonces nosotros seguimos y es como una espiral de violencias y un reciclaje de violencias, pero paralelamente a esto, principalmente desde la sociedad, se ha construido memoria. Y bueno, yo cito mucho en mi trabajo a Gonzalo Sánchez, que es el fundador del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ya vamos a ver esto un poquito más en detalle, pero pues para mí es uno, pues digamos, de mis referentes, porque además de ser el fundador del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues es un pensador de la memoria concretamente en Colombia. Para Gonzalo Sánchez, la memoria en Colombia se construye tanto paralelamente al conflicto armado, como ya mencioné, y además desde las periferias hacia el centro. ¿Qué quiere decir esto? Desde estas poblaciones regadas por todo el país de diferentes maneras, de lo cual me gustaría mucho escucharlos a ustedes ahora más adelante, con ejemplos de esto que estamos hablando, desde todo tipo de organizaciones comunitarias, tanto desde lo individual como lo colectivo, organizaciones de derechos humanos, se han construido tipos de memoria, formas de memoria, que prevalecen sobre la memoria institucional y según eso, para Gonzalo Sánchez, de esta manera él justifica cómo la memoria en Colombia se construye desde la periferia hacia el centro, porque todas estas acciones que vamos a mirar ahora más adelante, a manos de las organizaciones y de la sociedad misma, han venido, digamos, tomando un rol en el escenario público colombiano, han sido determinantes en los diferentes procesos de paz, porque Colombia pues ya ha pasado por 12 procesos de paz, y en cada uno de esos, este tipo de organizaciones y comunidades ha tenido un papel definitivo.
Esto quiere decir, por eso apelo a lo que menciono antes, que yo no hablo de exclusión, porque exclusión quiere decir que estarían realmente apartados de la sociedad, pero resulta que todas estas comunidades, a pesar de la desigualdad social en la que han vivido históricamente, han tenido un papel fundamental en la construcción de memoria de sociedad y de paz. Un ejemplo súper clave que nos muestra, no solamente que nos muestra, sino que es un resultado del papel de estas organizaciones, fue la Constitución de 1991. Como vamos a ver más adelante, gracias a todos estos movimientos sociales, se llegó a la Constitución del 91 y esto es como el hito histórico del país en el que, gracias a esa Constitución, con todas las falencias o falta de concreción total en las políticas del país, es gracias a esa Constitución que se reconocieron las minorías, las comunidades étnicas, y que toda esta población que había sido históricamente excluida ya tuvo un lugar político y público en el escenario público del país. Entonces la Constitución del 91 se puede ver como un hito histórico en el reconocimiento de esta población que había sido históricamente marginalizada. Sin embargo, como acabo de mencionar, no es que lo que hizo la Constitución del 91 fue como cristalizar algo que ya estaba pasando. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Pero por supuesto ha sido un hito en el sentido de que eso abrió la puerta y abrió la entrada a las comunidades, por ejemplo, el Congreso de la República, con un puesto y con un lugar ahí. En todo este proceso, Gonzalo Sánchez habla de la genealogía de los procesos de memoria. Entonces él dice, bueno, justamente, si antes de la Constitución del 91 ya existía toda una diversidad de movimientos sociales, cómo se ha construido realmente la memoria en Colombia. Una expresión que me gusta mucho de Sergio Jaramillo, el comisionado de paz de los acuerdos con las FARC, es que él decía o dice que a Colombia le sobra sociedad civil. ¿Quién de nosotros y ustedes que están regados por Colombia no pueden reconocer la existencia de multitudes de iniciativas, de organizaciones, de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, aquí los tengo justamente. Entonces, cuando hablamos de cómo el país resiste al conflicto, pues es gracias a esta organización, a este nivel de organización. Lo que también pasa es que desde la geografía misma del país, somos un país muy fragmentado, una sociedad muy fragmentada. Es muy difícil lograr, yo no diría una unidad en el sentido de todos pensar igual, sino de que que nuestra identidad como país esté consolidada, porque estamos muy fragmentados, entre otras no solo por lo geográfico, sino por lo complejo del conflicto armado. Pero teniendo en cuenta que a Colombia le sobra sociedad civil, entonces aquí Gonzalo Sánchez nos explica cómo han sido estos momentos clave en la construcción de memoria del país. Gonzalo Sánchez dice, las organizaciones de derechos humanos en su ejercicio de denuncia, por ejemplo, en los años 60, 70, en la defensa y la denuncia de la violación a los derechos humanos, principalmente de organizaciones de izquierda. En esa época las organizaciones de defensa de las víctimas, por ejemplo, ASFADES, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, los desaparecidos eran principalmente activistas de izquierda y totalmente estigmatizados porque todavía el fantasma del comunismo era muy fuerte, aunque todavía se habla del castrochavismo, ¿no? Pero en ese momento la estigmatización era mucho peor, al punto pues de que había la desaparición forzada de este tipo de actores de la izquierda, pues fue el pan común en esa época, ¿no?
Entonces ahí surgieron muchas organizaciones de defensa de derechos humanos, pero estigmatizadas y sin ningún tipo de reconocimiento institucional. Esto fue antes de la Constitución del 91, y justamente todo este tipo de movimientos sociales y en el momento de la desmovilización del M-19, todo esto que pasó justo antes de la Constitución del 91, fue, digamos, la constelación, las fuerzas que se venían uniendo para lograr la Constitución del 91. Ahora que se está debatiendo nuevamente el tema de lo de la constituyente, en mi opinión muy absurdo, por supuesto, tener esa foto de Álvaro Gómez, Antonio Navarro, César Gaviria, o sea, todas estas cabezas de tan diferentes fuerzas políticas unidas, logrando un consenso, y un consenso absolutamente progresista como es la Constitución del 91, es un hito histórico. Y esto se debió en gran parte a todo este tipo de luchas históricas que se venían desarrollando. Este tipo de organizaciones lo que hicieron desde su momento, desde el momento de las violaciones, fue empezar a documentar cada una de las cosas que estaba pasando. O sea, ese es el valor súper importante del trabajo de comunidades y organizaciones, y es la documentación, el registro de lo que les venía ocurriendo para poder denunciar, y es gracias a este registro, digamos que es la forma más primaria de pensar en un archivo y de cómo se construye la memoria. Y fue gracias a este ejercicio de denuncia y a este tipo de registros que había las pruebas y las evidencias de todo lo que había pasado. Y eso, digamos, es la base de un proceso de construcción de memoria. Luego de la Constitución del 91, lo que hay es un incremento sustancial de este tipo de demandas sectoriales. Entonces ya, digamos, las organizaciones de mujeres, organizaciones como, por ejemplo, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Red de Paz, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la UNIC, la Organización Nacional Indígena, la de afrocolombianos, no recuerdo en ese momento el nombre. El hecho es que, bueno, obviamente estas organizaciones tampoco actuaban solas. Colombia definitivamente es un entramado complejo y eso se ve en muchos tipos de fenómenos, ¿no? Entonces, las ONGs, la iglesia, han tenido un papel también importante en el acompañamiento a estas organizaciones, en el que de algún modo empieza a haber una interacción entre organizaciones, ONGs, iglesia y por supuesto instituciones del Estado. Y toda esta interacción que es tan compleja, pero que existe, es lo que, digamos, va construyendo lentamente diferentes procesos. En este momento estamos hablando de memoria, pero si quieres pasa la diapositiva y vemos hasta dónde pueden llegar este tipo de organizaciones. ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Cansancio? Bueno, aquí tenemos 1:10, ¿vamos bien? Vamos bien, cualquier cosa pueden intervenir. Entonces, decimos que este incremento de organizaciones juega un papel fundamental no solo en los procesos de construcción de memoria, sino que es también gracias a ellos que se llegan a los diferentes procesos de paz que ha vivido el país. Ya hablamos del M-19, pero resulta que después de la Constitución del 91 es cuando ya hay una legitimación de la participación política de diferentes sectores, como he mencionado, y vienen otros procesos de paz, como el proceso de justicia y paz del 2005 con los grupos paramilitares. A mí me parece muy interesante lo que pasó aquí, porque tenemos claro que todo esto se dio bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, quien negaba la existencia de un conflicto armado, quien además, pues justamente en estos momentos también está fuertemente cuestionado por su relación con los grupos paramilitares, que de algún modo, por eso yo digo, es muy paradójico todo lo que pasó en torno a este proceso de justicia y paz, porque de algún modo facilitó la desmovilización de los paramilitares, un proceso muy cuestionado
digamos, con mucha razón. Además de eso, la extradición de los paramilitares para evitar justamente que se conociera la verdad. Además de esto, se le dio voz a ellos, a los paramilitares, que justamente cuando empezaron a hablar fue cuando los extraditaron. Pero lo que quiero decir con esto es que este proceso de justicia y paz, en este proceso tuvo protagonismo los paramilitares, como bien vimos, por ejemplo, a Mancuso en su momento en el Congreso, allá en el micrófono, muy posicionado, mientras que las víctimas seguían invisibilizadas. Y no solamente invisibilizadas, sino que lo que más necesitaban las víctimas, lo que más necesitan y necesitaban era saber la verdad, saber qué pasó con sus familiares, saber en dónde están enterrados, qué les hicieron, quiénes les hicieron. Y esto, digamos, la voz de las víctimas en este momento seguía sin ser reconocida. Y paradójicamente, lo que logró este proceso es que las víctimas todavía se apropiaran mucho más de su rol de defensoras de los derechos y produjo una efervescencia aún mayor de organizaciones, de familiares de víctimas y de víctimas en general, exigiendo la verdad. Entonces, digamos que empezaron ellas mismas, las víctimas por su cuenta, a buscar mecanismos de búsqueda de la verdad y de la justicia. En este momento también de Justicia y Paz es que nace el grupo de memoria histórica. Aquí ya empezó a hablar de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para poder, completamente ligados a los procesos de memoria y paz, ¿no? Entonces aquí este grupo de memoria histórica, del que también hace parte, pues que fue central ahí Gonzalo Sánchez, es el primero que empieza a decir, bueno, a escuchar, a pensar en escuchar a los testimonios de las víctimas, a recorrer el país, escuchando y recogiendo todos esos registros que habían realizado las organizaciones, y pues digamos a luchar por darle un reconocimiento a las víctimas. Entonces, con esto vemos que hay una estrecha relación entre los procesos comunitarios y la construcción de memoria, porque este grupo de memoria histórica lo que hizo fue ir a buscar estos procesos comunitarios e ir buscando los registros y todo el testimonio que tenían las comunidades. Gracias a todo esto, llegamos a la famosa Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Bueno, ahí en este momento hay cambio de gobierno. Karina, ¿estás levantando la mano? Sí, profe, yo tengo pues una curiosidad con respecto al tema que usted está comentando, y es que pues logro percibir el mensaje de que el protagonismo en el caso de Colombia para la reconstrucción o la construcción más bien de ese acervo de memoria y que pudiera aportar a la verdad del país se debe en gran medida a la comunidad, al movimiento social, a la necesidad de las víctimas, ¿cierto? De que se conocieran pues todos los vejámenes y todas estas eh, malas cosas que se dieron en el marco del conflicto armado. Y en comparación, usted que ha tenido también esta visión como global o mundial extranjera de procesos también en otros países en temas de paz, ¿cómo podemos equipararlo? O sea, ha habido un equilibrio entre esa verdad de las víctimas, la verdad de los victimarios, que ahora con la JEP estamos viendo que pues ellos están compareciendo y están dando pues su verdad, ¿cierto? En comparación con otros procesos puede decirse, no como manera de medir, porque no creo que se pueda medir, pero sí poder de pronto tener en peso de que el proceso como va hasta este momento ha sido bien, ha estado equilibrado en comparación con otros procesos de paz en otros países. Las voces de las víctimas con los victimarios también pudieron tener un contrapeso, un equilibrio, un cara a cara y poder de pronto en cierta manera poder sentir cómo va el proceso de la construcción de memoria y también de recogimiento de la verdad en comparación
Colombia a otros países? Repito. Ujú. Sí, sí, sí te entiendo bien la pregunta y me parece muy pertinente. Vamos a hablar bastante de eso más adelante cuando hablemos del modelo de justicia transicional, pero por ahora te digo, el modelo de justicia transicional en Colombia es un modelo para el mundo. Y así se está viendo, por ejemplo, ahora en Europa que estamos aquí en medio de guerras, por un lado de Rusia, por el otro lado de Israel. Eh, y ese encuentro cara a cara de víctima y victimario es, y no solamente eso, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, todo lo que pasa alrededor es muy característico de Colombia, para mí es como una señal de esperanza. Eh, y es muy difícil compararlo, digamos, es un modelo para el mundo, pero es muy difícil compararlo con otros países porque el proceso mismo, como yo decía ahora, solo con los países del Cono Sur ya es muy distinto. Nosotros vivimos en un conflicto permanente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Alemania, luego de que por fin se empezó a hablar del holocausto, eh, fue que tuvo lugar el famoso juicio de Nuremberg, que fue la primera vez que un victimario del holocausto, Eichmann se llama, que era pues una de las principales manos de Hitler, fue juzgado públicamente frente a, además mediatizado, eso fue mediatizado a través de televisión y todo, y el tipo, sí, más allá de que el tipo lo reconociera públicamente, como fue un juicio, pues claramente se puso la verdad de frente a las víctimas y además a toda la sociedad porque fue mediatizado. Entonces, lo que pasó en el juicio de Nuremberg también fue, digamos, es como uno de los inicios de la justicia transicional a nivel mundial. Pero Colombia, por las mismas particularidades del conflicto colombiano tan complejo, le ha dado mucho más, le ha puesto muchos más matices. Y digamos la pregunta que tienes de hasta dónde pues hemos llegado, para mí es una señal de esperanza, pero si quieres ahorita que lleguemos a la parte del modelo de justicia transicional, podemos ver, pues digamos, yo no podría decir qué tan eficaz es, eh, pero sí podemos analizar que el modelo de justicia transicional colombiano realmente, por un lado es muy amplio y por otro lado está tocando problemas estructurales del país, ¿sí? Sobre todo en cuanto a, a recuperación del tejido social, sanación de la memoria histórica, todo esto es realmente un modelo a seguir. Entonces ahora, cuando lleguemos ahí, pues vamos a hablar más de hasta dónde, de qué alcances tienen y ojalá alguien pueda eh, complementar o preguntar más al respecto. Bueno, como decías, Karina, noto que sí estoy tratando de mandar mi mensaje, que es el papel de las organizaciones y de las comunidades ha sido fundamental en llegar a donde estamos, ¿sí? Para ser bien concretos. Sin toda esa lucha de las comunidades, eh, los diferentes acuerdos de paz a los que hemos vivido, pues no habrían tenido lugar. Al mismo tiempo uno dice, sí, pero pues lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en Nariño, lo que está pasando, o sea, para nada estamos pasando la página del conflicto, para nada. Pero, repito, por qué seguimos parados? ¿Sí? ¿Por qué la sociedad, a pesar de todo, avanza? Y, y yo no, pues, no sé, yo viendo estas guerras en las que estamos aquí en Europa, eh, no sé, Colombia como que se convierte de verdad como en un modelo y una señal de esperanza, porque por supuesto estos procesos son muy a largo plazo, ¿no? Lo que está pasando en Colombia no podemos verlo ni de un día para otro, y como estar, digamos, removiendo las estructuras mismas de la sociedad, pues se espera que esto empiece que esté, digamos, sanando el país desde la raíz, ¿sí? No quiero sonar demasiado inocente, pero pues si yo trabajo los procesos de memoria es porque creo que es desde ahí donde se solucionan los problemas, ¿no? Bueno, entonces siguiendo con las diapositivas, eh,
esta genealogía de la que hablaba Gonzalo Sánchez nos lleva a la ley de restitución, a la ley de víctimas y de restitución de tierras. Ahí ya sabemos que estaba el gobierno Santos, que todos creíamos que iba a seguir la misma línea de Uribe, pero, oh sorpresa, lo primero que hace es crear la ley de víctimas y de restitución de tierras, año 2011, con el objetivo en ese momento que todavía, pues claro, fue la primera sorpresa positiva, pero el objetivo claro era también poder sentar a las FARC y comenzar los acuerdos de paz. Era sentar las bases para que por fin las FARC se desmovilizaran. Entonces, esto también produce al mismo tiempo la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el que se encarga de legitimar toda esta pluralidad de memorias, de recoger todo lo que venía pasando en el país a nivel comunitario y organizativo, que pues de lo que estamos hablando. Entonces lo que hizo el Centro de Memoria fue recoger todas estas memorias, ojalá, además, como todos sabemos, es un proceso inacabado, es un proceso que hasta que no se termine el conflicto, primero que todo, no vamos a terminar de la necesidad de seguir recogiendo testimonios, de seguir buscando reconciliación, y supuestamente una vez terminado el conflicto, si eso algún día llega a pasar en Colombia, lo que se hace necesario es que se mantengan los lugares de memoria, que también vamos a hablar de eso, los museos. El Centro Nacional está concebido a que se convierta en un museo, en el Museo Nacional de la Memoria Histórica. Pero bueno, nuestro conflicto todavía está muy, muy lejos de terminar. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, aquí llegamos entonces a la última parte de la primera parte, que es, bueno, se consolidan los acuerdos de paz, y aquí, y con ellos, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en donde está, como todos ustedes saben, yo lo sé, pero pues estamos aquí repasando la importancia del proceso de paz, con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que fue la encargada de producir el informe que entregaron en el año 2022. Ahí hay otra polémica, y es la comisión decidió contar lo ocurrido desde el 64 hasta el 2022, ¿no? Entonces era en el marco del conflicto armado con las guerrillas. Pero por supuesto todos tenemos claro que el conflicto colombiano, como ya lo he repetido acá, es una continuidad de violencias con diferentes olas y diferentes características. Por ejemplo, en este momento, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica es María Gaitán, nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Ella, con mucho de razón, dice, ¿cómo así? ¿Y el Bogotazo qué? ¿No? Y en 1948, que todos tenemos súper, o sea, ¿quién no tiene ese año en la cabeza en Colombia, ¿no? Que cambió la historia del país. Pero la justificación de la Comisión de la Verdad es, pero es que estamos hablando de conflicto armado, y el conflicto armado empieza con las guerrillas, ¿no? Entonces también es un argumento válido. Y por otro lado, la comisión tampoco podía encargarse de explicar toda la historia de Colombia, aunque tiene un capítulo, el capítulo No Matarás, que si quieres es el momento Laura, podemos mostrar la página principal de la comisión. Vamos a mirar esa página y vamos a hacer una pausa, porque ahorita llevamos como un poco, casi una hora, y podemos hacer una pausita, pero quiero que primero miremos la plataforma del informe de la comisión, porque también es una manera de invitarlos a que la conozcan y a que la usen. O sea, todos los colombianos, pero principalmente los que trabajamos en torno a temas de paz, esto es una herramienta maravillosa para trabajar con todo tipo de poblaciones. Entonces aquí, la comisión, ahora yo te voy a
a hablar más de esto, no se limitó a hacer un informe, a un mamotreto, como yo digo, aunque sí tiene 11 mamotretos, son 11 capítulos, o sea, es gigante. Yo creo que en este momento nadie se ha leído todo ese informe tan gigante, sino que la comisión, una de las grandes diferencias con comisiones de otros países en el mundo es que es el uso de la tecnología. Entonces, una forma de tecnología de la comisión, no solamente para entregar el informe, sino durante todo su proceso, que duró 3 años y medio, fue el uso de las tecnologías. Entonces, aquí, al final, con su informe, la comisión entrega esta plataforma transmedia en la que uno puede navegar. Aquí yo les cuento, la mostramos para que ustedes, uno desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde lo social, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo cultural, desde lo comunitario, desde, ahora tal vez podemos mirar lo del, ahora, pero todavía no, Laura, yo te digo cuando escuchamos el volumen testimonial que se llama Cuando los pájaros no cantaban, es uno de los que más me gusta, porque es una experiencia inmersiva, ¿no? Como ahora con las tecnologías uno puede ya no solamente dedicarse a leer un libro o a mirar una película, sino a sumergirse en determinada atmósfera. Y este volumen testimonial, que ahora vamos a escuchar una parte, invita, primero, que hizo ese volumen testimonial y la comisión en general, ver la naturaleza como una víctima, ¿sí? Reconocer que la naturaleza, que también el conflicto colombiano también afectó a la naturaleza. Entonces, el volumen testimonial también invita a sentir la naturaleza como parte de nuestro entorno y como parte de otra víctima más, otro actor más del conflicto y sobre todo víctima del mismo conflicto. Entonces, realmente esta herramienta es maravillosa. Aquí vemos, por un lado, aquí en la parte izquierda, analítica de datos, información de recursos. Entonces, la comisión lo que hizo fue recoger, por unos lados, o sea, no se limitó a escuchar a las víctimas, aunque bueno, siguiendo con el hilo de lo que estábamos hablando, es el proceso de paz con las FARC. Lo que hizo fue, antes las víctimas no eran reconocidas, eran estigmatizadas, pero el proceso de paz puso a las víctimas en el centro. Creo que ustedes que trabajan con la unidad de tierras lo deben tener también muy claro. Nuestra voz principal para entender el conflicto y para reconocer el daño es la voz de las víctimas. Entonces, la comisión, por supuesto, tenía que recoger los testimonios, recogió aproximadamente 30.000 testimonios, ha sido criticada, ha sido atacada la comisión que no son reconocidas los 9 millones de víctimas de Colombia. ¿Cómo se va a escuchar a 9 millones de víctimas? Hay una mano levantada, si quieres puedes participar, me parece mejor de una vez. Bueno, mientras tanto, yo sigo contando aquí y tan pronto ella con mucho gusto la escuchamos. Bueno, se me perdió el hilo de lo que venía diciendo, pero bueno, aquí está este informe. Ustedes ven aquí, hay futuro si hay verdad. Tenemos, porque la comisión también dejó recomendaciones, tiene un capítulo de hallazgos y mentiras, ese de hallazgos y recomendaciones está aquí más adelante. Pero es para que ustedes miren la diversidad, todos los capítulos, por ejemplo, del que yo estaba hablando ahora, de que sí cuenta la historia del conflicto desde la colonización, es este capítulo No Matarás, el que tenemos aquí en el centro. Uno simplemente hace clic, o sea, esto por eso les digo que desde las diferentes disciplinas de las que ustedes están, uno entra de acuerdo a lo que le interese, ¿no? El No Matarás habla de la historia del conflicto desde mucho antes del surgimiento de guerrillas. Hay un capítulo dedicado a las mujeres y a la niñez, otra innovación en temas de comisiones de verdad, convocatoria de la paz grande, bueno, lo que estoy... Karina y Elina tienen la mano levantada. Sí, bueno, profe, a nivel particular, y es como también un poco de curiosidad,
¿Usted cree que el trabajo de la Comisión de la Verdad, eh, pues yo creo que es obvia la respuesta, pero sí me gustaría, pues desde su perspectiva como estudiosa, pues de este tema de la memoria y demás, que hubiese tenido un poco más de tiempo? O sea, mi anhelo particular es que hubiese tenido más de tiempo, porque yo creo que 50 años, alrededor de 50 años de conflicto en un país, el tiempo que le dieron a la comisión, sé que trabajaron, mejor dicho, a full. Yo admiro mucho a esas personas que recorrieron el país precisamente recopilando todas estas historias, toda esta verdad. Pero en los términos de la acción, ¿cierto? También como de los dientes, del poder que tiene la verdad en el tema de la construcción de paz, sí hubiese podido ser muchísimo mejor que le dieran más tiempo, o con lo que tenemos en estos momentos, en este acervo de la Comisión de la Verdad, es suficiente para nosotros poder entender, saber, conocer, profundizar muchísimo más lo que fue el conflicto en Colombia, y poder decir que es un insumo pertinente y poderoso para sí en algún momento tener y vivir esa utopía de la paz en Colombia? Pues difícil responder la pregunta. O sea, como bien dijeron los comisionados cuando entregaron el informe, ahí no terminaba el proceso. O sea, el proceso está en nuestras manos, en las manos de la sociedad colombiana, de seguir alimentándolo. O sea, no se acabó y que que esta es la verdad. No, es como la puerta de entrada, ¿sí? La invitación fue a continuar. Obviamente ya a nivel, digamos, técnico, de calendario, hubiera sido, o sea, hay que jugar con los tiempos, ¿no? O sea, mucho tiempo tampoco es pertinente. Esto cayó en medio de la pandemia, lo cual en un momento se pensó que iba a ser, mejor dicho, el fin de la posibilidad de hacerlo, pero como todos vivimos el tema y lo estamos viendo en este momento, virtual de algún modo ayudó, porque logró que la comisión pudiera llegar a lugares donde no hubiera llegado sin el desarrollo tecnológico. Entonces fue, pues digamos, es un poco ambivalente. Sí, por supuesto, es deseable que hubieran podido tener más tiempo, más plata, más de todo para llegar más lejos. Lo que sí es importante es que esto hace parte del sistema integral en el cual está la JEP, que está en este momento con las riendas, y la unidad de búsqueda, ¿no? Con las riendas de todo el tema de justicia transicional. De esto vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, pues lo que te digo, por un lado, tenemos que seguir, y por otro lado, pues sigue el sistema integral. Y bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? El país es así, bueno, tuvimos lamentablemente en los 4 años del gobierno de Duque no fue lo más no fue lo más apropiado para poder llevar a cabo no solo el proceso de la comisión, sino todo el proceso de paz en sí se estancó bastante. Entonces, sabemos que en cuanto a todo el proceso de paz, su implementación para el mismo gobierno actual ha sido complicado. Colombia es un país muy difícil, pero tenemos lo que tenemos, ¿no? Y en cuanto al informe de la comisión, pues tenemos que seguir. O sea, no, es un proceso que no ha terminado, que está abierto. Si quieres, Elina ya estará ahí, porque también tengo otra mano aquí levantada. Elina. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, son varios aspectos que quisiera mencionar porque hice como un análisis de 3 comisiones de la verdad. Tal vez en mi interpretación o algo pueda incurrir en algún error y de antemano me disculpo. Digamos, lo hice en comparación con la Comisión de la Verdad en Colombia, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica y la comisión un poco más latinoamericana, que es la de Perú. La primera gran diferencia, usted un poco la ha señalado, que tiene que ver con el rango, digamos, o el periodo en que tenían que recolectar el tema de los testimonios para el tema de la verdad. Colombia supera, digamos, todo el margen, digamos, en tiempo, entonces eso implica, obviamente, que quizás la interpretación que estén diciendo que el volumen es de
de información recolectada para el margen, digamos, de los años que le competía hacer cumplir su mandato, me parecieran, si lo miramos en comparación con nosotros, sí terminan siendo muy pocos. La segunda parte que puedo mirar en el tema de la interpretación es que de Sudáfrica ellos tenían la parte de administración de amnistía e indultos directamente, cosa que no tuvo Perú ni tiene Colombia. Pero ¿cuál es la diferencia entre la de Perú y, digamos, Colombia? Que la de Perú, el informe sí llevaba a esclarecer, digamos, los culpables, y eso era parte, digamos, del ejercicio de buscar, digamos, eso y aplicar el tema de la norma penal para ellos, cosa que Colombia no tiene, porque el informe es simplemente para conocer la verdad, pero en nada busca llevarlo para que sirva como elemento de prueba para los culpables. Entonces, ahí tenemos, digamos, tres aspectos muy importantes. El otro escenario, digamos, que también es que mientras que Sudáfrica pudo avanzar en el tema de que las audiencias fueran públicas, que eso también contribuyó al tema de la verdad del resto del país, nosotros no tuvimos audiencias públicas, o sea, todo lo desarrollaron, digamos, del mecanismo que ya conocen. Perú hizo el primer ejercicio en vincular el tema de género como perspectiva, digamos, desde la mujer y las afectaciones del conflicto, que no es igual para hombres que para mujeres. Un poco la réplica que hace Colombia, pero nosotros, a diferencia de las otras, agregamos e incorporamos una serie de elementos de enfoque mucho más amplio. Algunos ha mencionado usted que tiene que ver con el tema étnico, género, niños, que bueno, en la Sudáfrica también hizo un intento de incorporar el tema de los niños en esa parte. Bueno, son muchos más elementos, pero bueno, no sé, quería compartir, digamos, esto en aras del debate y la construcción que estamos. Muchas gracias. Sí, buenísimo, Elena. Muchas gracias. En efecto, todo lo que has comentado es así. La Comisión de la Verdad en Colombia no tiene un carácter jurídico ni penal. Está contando lo que pasó sin intervenir en ningún tipo de juzgamiento, pero hace parte del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. En ese sentido, la comisión no tiene audiencias públicas, pero tuvo espacios de escucha, que fueron espacios de reconocimiento entre víctimas y victimarios. Y en cuanto a las audiencias públicas, estas sí las tiene la JEP, que de lo que vamos a hablar ahora, pero hay manos levantadas y me gustaría escucharlos. Hola, buenos días. Sí. Profe, yo quería una cosa que la había escrito en el chat. Nosotros en este mismo diplomado tuvimos una profesora que hicimos una profundización en la Comisión de la Verdad. Entonces, digamos que me gustaría como que mejor dejáramos un poco acá y avanzáramos como hacia los otros temas, Bueno. porque lo vimos la semana pasada. Sí, Bueno. entonces también vimos como lo que se hizo, cómo fue la metodología, cómo se construyó la Comisión de la Verdad y demás, que lo vimos con la profesora Magdalena Frías. Y respecto a la observación del tema de por qué la verdad, yo también considero que justo lo que estamos viviendo en este diplomado y en la vida real en Colombia es la oportunidad también que cada funcionario público del Estado y cada persona del Estado colombiano se comprometa con esa verdad, ¿sí? Porque a veces pensamos el tema de la exclusión, el tema de la discriminación, ¿sí? Pero nos olvidamos y perdemos el papel de sujetos, nosotros como sujetos políticos, ¿no? Tal vez lo personal se convierte en político, ¿no? Como cada uno, desde el hacer como funcionario público, empieza a tener un compromiso con ese legado de poderle contar a sus hijos, a sus nietos, y la construcción de paz parte desde ahí, de cómo mirarnos y de reconocernos en ese sistema de verdad, justicia y reparación. Porque así como ocurrió en Alemania, que tú lo mencionas ahora, hubo un tiempo en que no queríamos, muchos de los que hemos sido víctimas del conflicto no queremos hablar de lo que nos pasó. Pero la comisión y todo el sistema transicional en el que estamos, yo creo que nos va a permitir de alguna manera conversar con los otros y las otras en esa clave, ¿sí?
Y creo que la clave está en esa dignidad, eh, y en esa dignidad desde cómo escucho al otro desde la diferencia, porque creo que eso es lo que nos hace a los colombianos distintos frente a lo que ocurre en los otros conflictos en el mundo, ¿sí? Aprender también, hemos vivido 70, 80 o si se quiere desde la colonia, el conflicto. Entonces, desde allí también que nosotros superemos, ¿sí? Superemos como, no sé, eso también lo digo muy personal, como, listo, somos víctimas, tenemos oportunidades y tenemos que construir en esas oportunidades sobre lo que hay, construir sobre lo construido y dejar de estar como generando, como yo soy blanco, soy negro, soy mestizo, sí, porque eso no nos ayuda a sanar y a recapitular y a decir, vamos a pensar en ese futuro, sí. Es decir, tenemos que entender el hoy, entender lo que ha vivido Colombia y desde allí empezar en perspectiva y prospectiva de qué es lo que queremos. Y creo que el sueño de la paz es un sueño que está en la Constitución, pero es un sueño de cada uno de nosotros los colombianos en clave de lo que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Hay más manos levantadas. Otra vez se oye mal. No se le escucha, compañera María Claudia. Bueno, gracias. Yo quería decir dos cosas. Una, a Doris, un poco respondiendo mi punto de vista, es que yo creo que esas Compañera, necesidades no de se la... le oye bien. Podría acercarse un poco más al micrófono que se escucha lejos. ¿Ahí me oyen mejor? Más o menos. Está como... lugar de reivindicación. Se oye súper bien. Y lo otro es que ya con la profesora Magdalena nosotros estuvimos mirando la herramienta de reconocimiento, la herramienta donde se reconoce la naturaleza como víctima. Escuchamos varios audios muy dolorosos, lo cual también hace parte de nuestro trabajo día a día. Pero entonces para que la profesora no sé cuál es la intención que tenga, pero que sepa que ya, digamos, hemos conocido esa herramienta, hemos escuchado relatos, y esas dos cosas. Se oye re mal. Sí, profe, yo puedo de pronto traducir, intentar. La compañera se une a la recomendación que hace la compañera Doris en el sentido de que pues tienen conocimiento previo del tema de la herramienta por la clase. Sin embargo, para aclarar que era como la primera contextualización de la profe para poder el tema de la verdad en temas de memoria y poder profundizar entonces en la parte B que tendríamos a continuación. Pero sí, ya como lo comentó ella, estaba cerrando esta parte de contexto para iniciar entonces a profundizar sobre la parte que la profe le corresponde. ¿Ya? Eso era como que, profe, lo que estaba comentando la compañera. Ustedes pueden proseguir. Adelante. Y Listo. bueno, recomendarle Sí. a los compañeros que la lista está anclada en el chat, que no se olviden, por favor, de ir llenándola. Gracias. Adelante, profe. Bueno, ya queda claro, entonces ya tienen las herramientas de la comisión. Usen por favor esta plataforma que es muy buena. El segundo punto habla del modelo de justicia transicional, ya no tanto en materia de herramientas, aunque sí quisiera mostrarle otra, si no la conocen, la de los archivos vivos de la JEP. Pero la pregunta es si hacemos la pausa ahora o si seguimos directamente con la segunda parte y hacemos la pausa más adelante.
¿O hacemos la pausa ahora? Ustedes Profe, deciden. si quiere hacemos la pausa a las 10:30 y con eso pues vamos como condensando y hacemos una sola pausa y seguimos, ¿no? Como para no terminar tan tarde. Pues yo hago lo que ustedes digan. Bueno, entonces, Karina, avanzamos, ¿te parece? Llegamos a la... Porque las 10:30, es que yo como les cuento, para mí son en este momento las 4:25. Entonces, ¿qué quiere decir las 10:30? ¿En cuánto tiempo? Profe, allá son las, ¿qué? Las 4:25 de la tarde. Aquí, Entonces, Bueno, serían aquí como son las las 9:26. 5:30, a las 5:30 de allá. bueno, entonces una hora más. Bueno, con mucho gusto. Hagámosle a la segunda parte y cuando... Bueno, Bueno, profe, aquí también hay un comentario antes de pasar a la segunda parte, que bueno, bueno, no sé quién lo escribe porque no le aparece el nombre, pero dice, conocer la voz de las víctimas en los documentos de la comisión, así no sea a todos y cada uno, permite vivenciar la dimensión del horror y promueve la no repetición. ujú, sí, sí, más allá de que ustedes ya hayan hablado de, o sea, pasemos a la segunda parte porque tiene que ver con eso. O sea, más allá de que ustedes ya conozcan bien el proceso del informe de la comisión, es importante hablar del modelo de justicia transicional. Puedes poner la presentación y vamos a la diapositiva número 9, porque entonces es también para que pensemos el modelo de justicia transicional, primero o sea, como en el mundo, la importancia de este modelo a nivel mundial, pero, o sea, de la justicia transicional a nivel mundial y particularmente de Colombia. Pues porque realmente la de Colombia tiene características propias. Bueno, ya estamos en la diapositiva. ¿Por qué es importante, sobre todo en la justicia transicional, cuando llega a un país, significa un cambio de paradigma? Obviamente en el mundo también significó un cambio de paradigma, pero nosotros, digamos, estábamos un poco lejos de eso hasta el proceso de paz con las FARC. Pero desde los inicios de la década de los 80 en los países de América Latina ya se habían experimentado procesos de transformación política luego de las dictaduras y lo que significa y lo que implica ese traspaso de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. ¿Qué implica eso? Eso implica que el problema humanitario debe ponerse en el centro de los retos de un Estado de Derecho. En América Latina en general, lo que hubo fue una acumulación de violaciones de derechos humanos a manos de estas dictaduras, tanto en Brasil, Argentina o Chile, o los conflictos armados internos de Colombia, El Salvador, Perú o Guatemala. Entonces, el cambio de paradigma, lo principal de pensar la justicia transicional y de que exista la justicia transicional es que, digamos, la dignidad humana vuelve a ponerse en el centro de todo el debate. Y sobre todo, como una obligación del Estado de reconocer primero su propia responsabilidad en los hechos y segundo, ese valor fundamental de la dignidad humana en el centro. Frente a esto, pues nace la justicia. Ay, perdón, estoy aquí con mi otra diapositiva y se me fue. Lo más importante de la justicia transicional es la provisión de medidas de justicia frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, al esclarecimiento y al reconocimiento colectivo y crítico de los hechos del pasado y en última instancia para la creación de una paz sostenible. Ese, digamos, es el fundamento de toda justicia transicional y es un cambio positivo en la concepción de democracia, es una concepción amplia, es una ampliación del espectro político. Entonces, por esto, digamos,
yo empecé con esa genealogía del conflicto y poniendo la Constitución del 91 como un hito, porque para nosotros en Colombia lo que hizo esa Constitución es ampliar la democracia, ampliar el espectro político y la participación política. Hayamos logrado o no llevado eso a la vida cotidiana del país, pero digamos, es nuestra base normativa, y en la que la justicia transicional pues encuentra un campo apropiado. De esta manera pues es una manera de proveer de manera genuina la experiencia. Ya estamos en la otra diapositiva, ¿la pasas por favor? Y es una manera de garantizar la inclusión de toda la población, tanto frente al Estado como dentro de la sociedad. La justicia transicional es el cumplimiento de una deuda de la justicia con quienes en el pasado han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y todas las formas de afectación a sus derechos fundamentales por la acción del Estado o de organizaciones no estatales. La experiencia internacional de la que ya había hablado, iniciada con los juicios de Nuremberg, consolida la aprobación de un extenso marco legal. Hay como micrófonos abiertos, por favor los cerramos. El compañero Giovanni Rojas tiene el micrófono encendido, compañero. Ya, listo. Adelante, profe. Entonces, a nivel internacional, los juicios de Nuremberg, en los que yo ya he hablado, que ya mencioné, de Eichmann frente al mundo mediáticamente, reconociendo, pues sobre todo a nivel del tribunal, reconociéndolo como el victimario. Estos procesos, digamos, fueron el marco legal convencional que proscribe los más graves crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En este momento, pues ahí como paréntesis, la posición de Alemania frente a la guerra de Israel en Gaza es realmente, bueno, aquí se dice, en alemán se dice que es incómoda, ¿no? Yo creo que es una palabra demasiado suave para decir la posición, porque yo sé, está claro que desde Colombia, no sé ustedes qué piensan al respecto, pero en Colombia lo que más se oye, no solamente desde el gobierno, sino desde la sociedad en general, es una denuncia total frente a los crímenes que ocurren en Gaza diariamente, que son pues demasiado graves. Pero Alemania ha construido toda su política de memoria reconociendo y protegiendo a la sociedad judía del Holocausto. Entonces, en este momento para Alemania, no quiero justificar a Alemania, pero entiendo muy bien, porque pues lo vivo cotidianamente, esa posición que ellos llaman incómoda de no poder juzgar abiertamente a la población. Bueno, hay que hacer la diferenciación entre el gobierno de Israel y la población judía. El propio Netanyahu es una persona que es responsable de todos los crímenes que están ocurriendo en Gaza. Y la población judía no puede equipararse, mejor dicho, hay que diferenciar al Estado de la población, al gobierno de la población, y lo mismo en Gaza, hay que diferenciar a Hamas de la población palestina, aunque claramente la población palestina eligió a Hamas, ¿no? Entonces representan a la población. O sea, realmente es un conflicto muy, muy complicado, pero a lo que quiero hacer alusión en este momento es a la posición tan difícil de Alemania frente a eso, porque para Alemania ha sido un principio fundamental proteger a la población judía luego de haber asesinado a más de 6 millones de judíos, como todos sabemos que pasó en el Holocausto. Entonces Alemania no puede llegar ahora a atacar a la población judía, pero también tiene que reconocer lo que está haciendo Netanyahu con la población de Gaza, ¿no? Es una situación muy, muy complicada. Pues entiendo que está mediando más Estados Unidos para lograr como con diferentes fases, no solo el cese al fuego, sino la terminación del conflicto. Pero pues además, por otro lado, se está
todo este tema de la xenofobia, tanto de los antisemitas como o sea, está realmente como reviviendo un conflicto que se creía solucionado. Por eso vuelvo al tema, a la importancia de la reconciliación a nivel pues, de las estructuras mismas del inconsciente colectivo, ¿no? Pero para Alemania, digamos, es una posición ambivalente. Es muy difícil hablar con los alemanes aquí al respecto, porque o sea, llegar a juzgar al gobierno de Israel por los crímenes que está cometiendo, es inmediatamente, creen que uno está justificando lo que jamás hizo. En fin, quería hacer ese paréntesis porque es un tema muy coyuntural y que tiene todo que ver justamente con la superación del conflicto y de la memoria histórica frente al conflicto. ¿Hay una mano levantada? Buenos días, profesora. Mi nombre es Carolina Chávez, integrante del equipo de capacitación y concesión de saberes del nivel central. Levanté la mano solo para hacer una anotación, y es que si bien estamos hablando de la memoria y su rol en digamos, en la comprensión de los conflictos armados internos, en el caso concreto Colombia, creo que en esa misma medida la memoria tiene que servirnos para contextualizarnos, y como bien se ha dicho por parte de usted y de otras compañeras y compañeros, somos sujetos políticos. Y, y si aquí hemos tenido que hacer todo unas apuestas políticas para reconocer a las víctimas, para generar unas medidas de satisfacción, unas garantías de no repetición que permitan avanzar como sociedad, a la sociedad colombiana, creo que nosotros también como sujetos políticos tenemos la posibilidad y el derecho de afianzar esta lectura, que no es arbitraria porque los hechos lo están mostrando, de que no podríamos en términos objetivos hablar de una guerra cuando hay un grupo que tiene ventaja, no solamente por su capacidad militar, sino por el apoyo internacional de una potencia como lo es Estados Unidos, en el caso de Israel. Y el hecho de haber sido víctimas históricas del nacionalsocialismo no les habilita para hoy ser quienes toman las armas para abiertamente, sí, es un genocidio lo que están haciendo, porque estamos hablando de población civil, de mujeres, hombres desarmados, niños que están siendo sistemáticamente asesinados. Y pues ya que estamos hablando de memoria desde el contexto colombiano, sin el ánimo de mantenernos en el análisis de lo que está pasando entre Israel y Gaza, creo que es importante mencionarlo, porque es desafortunada la lectura de una guerra, cuando está habiendo un asesinato, está habiendo se está arrasando con la población civil sistemáticamente. Y además, como bien se mencionó en un conversatorio que hubo recientemente en la unidad con una académica española que nos estuvo visitando, y en la intervención del subdirector de la entidad, lo que él exponía muy lúcida y muy acertadamente es que la violación que está haciendo Israel a todas las sanciones que de diferentes países y organismos internacionales están haciendo, está poniendo está poniendo en riesgo incluso la estabilidad de procesos que se están llevando en el mundo y concretamente en Colombia. Es decir, la posición del líder israelita en este momento puede dejar ese desconocimiento de la Corte Penal Internacional, puede poner en riesgo incluso la existencia legal desde el derecho internacional que sustenta la JEP. Entonces, no parece una cosa que está sucediendo en Oriente Medio, y que no logramos, digamos, sí, a mucha gente esto le sigue pareciendo la noticia de lo que está pasando en otra parte del mundo, pero esto puede tener implicaciones legales, jurídicas, en procesos que se están adelantando en Colombia, porque están relacionados con el derecho internacional humanitario. Y en ese sentido creo
que nosotros como sujetos políticos es importante la denuncia, ¿no? La toma de posición frente a esto. Gracias. Sí, muchas gracias, Carolina. Pues yo también digo, no puedo creer, porque como les digo, yo vivo aquí en Alemania y vivo diariamente el problema, ¿no? Entonces empezamos a hablar de eso y es muy difícil porque justamente la expresión genocidio, justamente esa expresión es lo que está como en juego en este momento y entonces están los que como yo pensamos que es un genocidio, pero eso no se ha reconocido a nivel internacional todavía, aunque ya hay muchísimas voces oficiales completamente en contra de lo que es el mismo, a nivel de Israel internamente también, pues hay mucha fuerza para que Netanyahu salga, pero no sé, o sea, yo no soy para nada experta en este tema, solamente quería contarles, aprovechar el tema para contarles, pues, el lugar de Alemania en este conflicto y por supuesto debería superar el tema de sentirse responsable, porque es eso, es que ellos no tienen mucho miedo de sentirse nuevamente responsables de atacar a, al, al pueblo de Israel, a la población judía, y por esa razón no han sido capaces de, mejor dicho, están como ciegos, ¿no? Como que no quieren mirar ni reconocer abiertamente lo que está pasando. Lo de las implicaciones legales, incluso para la JEP que tú estás comentando, me parece, pues, por supuesto, es un riesgo enorme. Yo confío en que a nivel de la ONU y de las organizaciones internacionales no se llegue a esto porque de hecho ya ha habido un rechazo a las acciones de Israel, pero bueno, en todo caso es un problema que está lejos de solucionarse y que muestra pues la importancia de la memoria y de que todos nosotros, como tú bien estabas diciendo, pues tomemos una posición y un voto en lo que pasa no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Porque entre otras cosas, en Colombia también tendemos a encerrarnos mucho, como decimos, ¿no? A mirarnos el ombligo. Y tienes toda la razón en que esto tiene una implicación global y que por supuesto va a tocar también a lo que pase a nivel del sistema integral en Colombia. Pero bueno, creo que hay que seguir avanzando en nuestro tema porque este otro tema es un tema muy complejo en el que tampoco yo me siento como capaz de visionar claramente lo que está pasando. Bueno, entonces volviendo a la justicia transicional y a ese cambio de paradigma con la emergencia del paradigma humanitario, ¿puedes por favor pasar a la siguiente diapositiva? Lo que también produce es la siguiente, ay no, un momento, esa, sí. Lo que genera la justicia transicional, y ahí muy importante la anotación que hace Carolina, porque lo que hace la justicia transicional es establecer nuevas relaciones entre sociedad y Estado a nivel nacional y con la comunidad internacional. O sea, este es un tema global que implica, pues en el cual la semilla fueron los procesos penales legislativos después de la Segunda Guerra Mundial, en la que no solamente se integraban desarrollos jurídicos para el procesamiento de los crímenes internacionales, sino también otras prácticas institucionales y sociales para dar justamente lugar a la justicia transicional. Entonces, la justicia transicional, ese campo grande de la justicia transicional, lo que seguramente va a pasar después de estas guerras que ojalá terminen algún día, tiene diferentes expresiones, digamos, para llevarse a cabo, como las comisiones de la verdad, los tribunales de justicia nacionales, internacionales o mixtos, programas administrativos de reparaciones a víctimas y afectados, iniciativas oficiales, instancias de reconciliación, etcétera, etcétera. Bueno, no nos vamos a quedar mucho tiempo en esto, porque pues creo que ustedes lo conocen bien. Pero una cosa que yo quiero decir de todo este proceso de justicia transicional que se está llevando, desde que comenzó tanto a nivel mundial como a nivel nacional en Colombia, es
que el hecho de ampliar el espectro político y la participación política de la sociedad, lo que ha hecho es provocar ese boom de la memoria. En Latinoamérica ese boom de la memoria es reciente. Esto tiene, digamos, en las últimas 2 décadas, podemos hablar del boom de la memoria y de la concientización de la población, como de darse el permiso y la iniciativa de pensar, de recordar. Y como ya habíamos visto en el caso colombiano, entonces desde muchos sectores, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones, la Red Pacífica de Mujeres, por ejemplo, o la Organización Nacional Indígena, que es otra cosa o sea, de las paradojas de Colombia, ¿no? Que somos un país fragmentado, que es muy difícil. Aló. Hola, por favor, cierran los micrófonos. Pero al mismo tiempo se han creado redes de organizaciones en las que esa práctica de memoria y de recuerdo pues han sido fundamentales. Entonces, digamos, es el campo de la justicia transicional, es el campo que abre la puerta al reconocimiento de la memoria como un elemento fundamental para la transición de una sociedad para la pacificación y la transición hacia la paz. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el tema del informe, que entonces no vamos a profundizar en ello, ya ustedes lo mencionaron. Solamente quiero decir, volver a recordar, no sé, bueno, tal vez ustedes como están, no sé bien desde qué regiones vienen, pero en Colombia, en Bogotá, hubo una exposición a cargo de una ONG que se llama Forensic Architecture, que fue una exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, solamente quiero mencionar esto como una de las formas, como una de las metodologías de la Comisión de la Verdad, sobre todo para entender que más allá del mismo testimonio de la víctima, el uso de la tecnología y digamos, de las cartografías sociales. Este es un tema que también ha cogido fuerza en las ciencias sociales y que me parece fundamental para entender, como habíamos hablado, de ese conflicto multidimensional que nosotros tenemos. Entonces también es entender la manera multidimensional que utilizó la comisión, y que también, es una forma de mirar el país en el que, y la sociedad entera, en el que entran en juego, por ejemplo, el hecho de reconocer a la naturaleza como víctima, el hecho de que las propias tecnologías sean una forma de pensar el país desde su propia cartografía, de tener una relación con el territorio, en el que sabemos muy bien, ustedes que trabajan con la unidad de tierras, que la relación de las comunidades con el territorio es fundamental, determina todo, determina la identidad, determina qué comemos, determina cómo somos, cómo actuamos. Entonces, este tipo de tecnologías y de metodología que utilizó la comisión, digamos que fue como una apertura mental a cómo se construye una verdad, ¿sí? O las verdades, más bien, para decirlo en plural. Entonces, lo que hizo este grupo de Forensic Architecture, que como dice son arquitectos, entonces es analizar los espacios. Por ejemplo, ahí está el caso de un desplazamiento en los Montes de María, no me acuerdo bien cómo se llama el caso que analizaron, pero entonces se analiza desde la dimensión espacial, gracias a las tecnologías. Entonces es la reconstrucción de los hechos, ya no solamente desde un papel, desde lo que dijo un juez o desde lo que dijo una comunidad, sino también de los cambios en la misma naturaleza, el cambio espacial, etcétera, etcétera. Entonces es como entran en juego diferentes actores, diferentes herramientas que no solamente hay que tener en cuenta, sino que son una oportunidad para entender mucho mejor un conflicto, y que la comisión, repito, más allá de entrar a hablar de la comisión, digamos, fue muy vanguardista y muy moderna en su manera de trabajar y de poder levantar ese informe, ¿no? Entonces no se limitó solo no solo a los testimoniantes de diferentes tipos, sino al uso de tecnologías y al análisis espacial, al análisis
cultural. Todos sabemos que la cultura jugó un papel fundamental también ahí, gracias a la comisionada Lucía González. Entonces, ahí es justamente ese tema de la cultura va a tener mucho que ver con el tema de los archivos que vamos a hablar ahora. Para terminar este tema del modelo de justicia transicional, el que no me quiero quedar mucho porque está claro que ustedes lo conocen mejor que yo, simplemente reiterar que no es un sistema penal, sino basado en sanciones propias o restaurativas. Me parece muy... ¿quién de nosotros no ha pensado en, no sé, ustedes tendrán cada uno su opinión, pero ¿de qué sirve tener a los victimarios en la cárcel, no? Todos sabemos cómo están las cárceles atestadas en Colombia, justamente es como impresionante, haciendo analogías con otros países, el método de, ay, se me olvidó el nombre, del de Salvador, recién reelegido, de Bukele. Entonces, construir cárceles gigantes, súper modernas, súper de todo. Y pues justamente esta semana en las noticias salió 2000 nuevos jóvenes, porque son jóvenes, ingresaron a esa cárcel de máxima seguridad del Salvador. Pues obviamente son tratados como animales. Y la pregunta que se hacía la JEP justamente, perdón, la CEP, la comisión, a mí me gusta mucho el trabajo de Lucía González porque era como, ¿por qué un victimario se vuelve víctima? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y nosotros, bueno, eso fue lo que hizo la comisión y es como tratar de mirar las causas. Entonces, tomo el ejemplo de El Salvador porque pues son la mayoría jóvenes excluidos de la sociedad, que se vuelven delincuentes, que matan, que cometen crímenes, pero que eso es un resultado de un Estado y de una sociedad que los ha convertido en eso, ¿no? Entonces, ¿desde qué perspectiva trabajamos? Y la JEP se pregunta, pues, ¿para qué sirve tener a las víctimas en la cárcel? Y a partir de ahí, pues, que tiene todo que ver con el sistema de justicia transicional, y es establecer un sistema de sanciones propias que reparen el daño causado a través de los TORS, ¿no? El trabajo, bueno, el TOR significa, perdón, se me fue si alguien lo sabe lo puede escribir ahí en el chat, pero la idea es poner a los victimarios a reparar a las víctimas a través, por ejemplo, del proyecto de desminado. Entonces, vaya y trabaje diga dónde están las minas, sáquelas de ahí, o construya escuelas. Bueno, la víctima dice o sea, de qué manera puede ser reparada, de qué manera puede ayudarle a sanar su daño. Entonces, digamos, en ese sistema está basado el sistema, la justicia. Ahora, respecto a la pregunta que hacía Karina antes, ¿no? Entonces, se terminó la JEP, la CEF, la comisión, pero la JEP ya a nivel, digamos, diferente de la CEF, pero sigue, digamos, con ese proceso de escucha, de audiencias públicas en las que la víctima y el victimario están frente a frente. Por aquí justamente yo tenía una foto de esto. Y lo que más me parece clave de esto, que tiene que ver también con el juicio de Nuremberg que ya mencioné, es que la audiencia pública, es el carácter mediático que tiene la audiencia pública, ¿no? Si quieres, bueno, espera un momento, si me falta algo aquí importante. No, puedes pasar la diapositiva para mostrar la foto. Bueno, es una foto que justamente todos ustedes deben haber visto, porque ustedes están mucho más cerca que yo de estos procesos, pero es muy interesante ver pues la puesta en escena, ¿no? El carácter simbólico de estos procesos, y que además son mediatizados y que cualquier persona de toda la sociedad colombiana, de cualquier rincón del país, tiene acceso a estas audiencias públicas, a escuchar los testimonios de Mancuso. En esta foto, por ejemplo, tenemos los victimarios frente a las madres de las ejecuciones extrajudiciales en Ocaña, ellas con su camiseta. Vamos a hablar ahora de estos referentes simbólicos del caso de los 6.402.
y pues todo lo que implica esta puesta en escena y sobre todo mediatizada para que pues, la sociedad, ahora también respecto a lo que Carolina decía y otras personas han comentado, es la única forma de lograr la empatía en toda la sociedad. O sea, seguramente no todo el mundo ni va a estar de acuerdo ni se va a sentir, digamos, interpelado, pero es la primera vez que Colombia entera puede escuchar un testimonio, ver a las víctimas y a los victimarios enfrentándose unos a otros sin matarse, y sobre todo, pues con ese reconocimiento público y digamos que implica todo el proceso de reconciliación y sobre todo de generar empatía por un lado y por otro lado de que la sociedad se apropie de su historia con todo el dolor que esto implica, ¿no? Justamente frente al tema cultural y a todas las diferentes expresiones culturales que Colombia en eso es digamos, yo trabajo mucho con el tema cultural, ahorita vamos a mostrar unos ejemplos porque justamente toda esa capacidad, ese potencial creativo que tiene la sociedad colombiana ha permitido, digamos, tanto que las propias comunidades puedan sanarse en ese proceso de construcción y de creación, pero también de que tanto el victimario como cualquier otra persona de la sociedad pueda conocer una historia y, digamos, no ver cómo alguien mata a otro, sino cómo a través de diferentes creaciones artísticas se puede ver, digamos, de una manera, enfrentar el horror de una manera más digerible, ¿sí? Entonces, este tipo de audiencia, no solo la audiencia pública, sino los mismos espacios de escucha de la comisión y este tipo, digamos, de espacios abiertos a la sociedad, digamos, son los que procuran y digamos, generan la posibilidad de reconciliación y de empatía entre unos y otros. Aquí yo tengo 2 links que, pues bueno, por un lado yo quería poner una parte del volumen testimonial del informe, pero como ustedes ya dijeron que habían escuchado cosas duras, además, no lo podemos obviar ahora. Sin embargo, en el volumen testimonial quiero recomendar, así, no sé si lo escucharon la vez pasada, pero el volumen testimonial no solamente se escuchan historias de horror, sino tiene la importancia de reconocer de esa experiencia inmersiva en la que uno escucha el pájaro, escucha el sonido del manglar, escucha la población caminando, interactuando con la naturaleza, el pájaro cantando y digamos, es una forma de entender, digamos, cuando hablaba yo ahorita de las cartografías espaciales, es eso, es también entender el conflicto no solamente como 2 actores enfrentados, sino con toda la cosmogonía que implica. A propósito, la JEP tiene dentro de sus magistrados también magistrados étnicos, tanto de origen afrocolombiano como indígena, justamente para que esa cosmogonía haga parte de toda esta puesta en escena y de todo lo que implican las decisiones y la participación pues, plural de las víctimas. Este volumen testimonial me parece muy pertinente, digamos, para ampliar el espectro en cuanto a justamente a ese enfrentamiento entre víctimas y victimarios y romper un poco el esquema binario, el esquema dicotómico de un conflicto. El otro link que está aquí, yo no preparé una bibliografía porque no tuve tiempo, pero se las puedo preparar y enviar. Me parece que este es muy nuevo, plataforma que se llama Archivos Vivos de la JEP. Fue construido por María Emma Viles, que fue otra de las fundadoras del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y lo que ella se propone ahí, si quieres, no sé si ustedes lo conocen, si quieres hacemos un clic y vemos simplemente lo que ofrece esta plataforma, porque esto que estamos hablando de la posibilidad de interactuar con lo que está pasando con la JEP, de hacer parte de las audiencias y de todos los tipos de espacios que... ¿Lo estás abriendo, Laura?
digamos, es una herramienta más para poder... El de archivos vivos, ¿cierto, profe? Sí, ese. Para conocer mucho más de todo este proceso de justicia transicional del que hemos hablado, pero ya a nivel también histórico, global, mira. Pero entonces aquí lo que me parece como súper clave es el concepto de archivos vivos, ¿no? Porque entonces vuelvo a la idea de que concebimos el archivo como una carpeta en un anaquel, pero la apuesta tanto de la comisión como de la JEP ha sido que los archivos sean vivos, que estén en permanente movimiento. Puedes ponerla, no quiero ponerme a leer esto, sino mostrarles las posibilidades que ofrece la plataforma para las que la quieran consultar más adelante. No sé si es, no, uy, bueno, ahí se fue una publicidad. Tal vez en qué es la JEP. Espérate, no pongo la suerte. Visión, estructura. Bueno, si quieres, dale clic ahí. No, esa no es la que les quiero mostrar. Casos, participa, transparencia. No, no, no. Bueno, ustedes pueden navegar ahí. Quiero que sepan que esta plataforma existe y que esta plataforma, bueno, aquí ustedes ven todos los casos, pueden ver todas las audiencias, pero también hay un histórico, que era lo que quería mostrarles, que también tiene una perspectiva histórica, un poco referentes de otras experiencias, de otros modelos de justicia. En fin, es otra herramienta que ustedes pueden utilizar si están trabajando con temas de justicia transicional. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí porque ustedes lo pueden hacer por su lado, seguramente ya conocen bien el tema, pero para que lo tengan en cuenta, yo igual voy a hacer una bibliografía y entonces voy a poner los links tanto de las plataformas como, bueno, de referencias bibliográficas que pueden, también aquí en Alemania, digamos, hay referentes de la memoria y les pueden servir a ustedes para temas de construcción de memoria. Listo, bueno, esa plataforma, de ahí lo que me interesa es el concepto de archivos vivos y bueno, vamos a hablar de esto más adelante, del tema de los archivos, que es la tercera parte, porque como ustedes ya lo mencionaron, yo creo que en el tema de justicia transicional están duchos, como se dice. Si tienen preguntas o complementos, bienvenidos. Y si no, aquí ya tenemos la tercera parte. Entonces, en el cómo proceder, bueno, aquí hay una mano levantada de Karina, ya te doy la palabra, pero entonces de una vez tú puedes ayudar aquí a organizarnos. El cómo proceder es, vamos a empezar la tercera parte, que es ya muy concentrada en archivos y memoria. En la tercera parte les voy a mostrar apartes del documental Un asunto de tierras, en el que seguramente ustedes se verán muy reflejados. No sé si alguien lo conoce. Me parece interesante porque justamente hablando de herramientas tecnológicas, es una herramienta con la que uno puede trabajar y además es una manera de ver desde otras perspectivas cómo se ha construido la misma ley, cómo se llevó a cabo. Ahí es muy interesante. Ayer lo estuve viendo de nuevo, así por pedacitos, y entonces está el momento del Congreso, todos los representantes en el Congreso más jovencitos, porque fue justamente en el 2011, 12, que estaban 10, 11, que estaban debatiendo la ley.
Pero entonces es muy interesante ver todo lo que pasa tras bambalinas, muy interesante ver lo que hemos hablado del papel de las comunidades en este proceso, el tema de la burocracia. Me gustaría que cuando lo veamos, ustedes, digamos, cuenten desde sus posiciones, desde su trabajo como funcionarios de la Unidad de Tierras, pueden criticar el documental, pueden complementar y pueden sobre todo dar su visión desde su trabajo como funcionarios, ¿no? Porque también muestra el proceso burocrático que implica esto. Y ese documental se hizo pues cuando comenzó la unidad y toda la ley de restitución. Entonces, eso a hoy, ¿cómo está? Yo, por ejemplo, en eso no puedo opinar como ustedes porque estoy muy lejos del contexto. Lo único es que yo estuve trabajando un poco con la unidad de tierras el año pasado en la idea de la digitalización del archivo de la unidad. Entonces, de eso es lo que yo les puedo hablar un poco, pero de la unidad, del trabajo de la unidad, del objetivo, sobre todo de lo que está pasando actualmente, pues son ustedes los que pueden contar. De hecho, me gustaría que me actualizaran a mí, porque yo solamente puedo hablarles pues de qué pasa con los archivos de qué significan los archivos en la construcción de memoria y paz y pues de la idea de digitalizar el acervo documental de la unidad de tierras. Entonces, Karina, si quieres, cuéntanos cómo procedemos en este momento. Muchas gracias, profesora Pilar. Bueno, yo creo que pararíamos aquí, haríamos nuestro break. Entonces, serían, según lo presupuestado, 20 minutos y a las 10:20, entonces tendríamos nuestra segunda parte para poder entonces proseguir con el resto de la cátedra. Esa sería como que el orden de lo que haríamos ahora. Entonces, para que vayamos al baño, tomar el agüita y eso, y podamos entonces regresar y proseguir con esta parte, porque sería la profundización ya ahora sí del tema de como tal de archivo y memoria de la clase. Entonces, me están comentando acá algo, aquí hay un mensaje. Que súper, gracias, la compañera Doris. Entonces, compañeros, ¿estamos de acuerdo? 10, pero en mi, 10 y 20, en 10 y 30. 10:30, porque a mí me dan las 5:09. Sí, ya son las 10 y 10. 5:30, profe. A usted serían las 5:30. 5:30, perfecto. 10:30 para nosotros, compañeros y compañeras. Entonces nos vemos aquí mismo por este mismo canal. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Bueno, perfecto.